¿Cuántos de ustedes han ido realmente a un musical? Adelante, chicos, podéis admitirlo, no pasa nada. Aparentemente 90 millones de personas han ido a ver Wicked. En la mayoría de los musicales, cuando te sientas y las luces se apagan, la orquesta está ahí fuera y oirás una obertura, ¿verdad? ¿Y qué es una obertura? Una obertura va a empezar a darte los temas de lo que está por venir. Oirás las melodías de las cosas y si conoces la música te emocionarás. No puedes esperar a esa canción, no puedes esperar a esta canción, pero es un adelanto de lo que vendrá en el resto de la obra. Les digo esto no por el latín esta noche, les digo esto porque Romanos capítulo 1, versos 1 al 17 son como la obertura de Pablo. Es Pablo dando un vistazo a algunos de los temas que vas a ver aparecer en el libro de Romanos en el curso de estos 16 capítulos. Pero aquí él te va a decir, quiero decir, mientras caminamos a través de esto, vas a ver que estos temas empiezan a emerger. Ahora Pablo no va a decir, hey, todo el mundo quiero decirles acerca de 3 cosas, y aquí están, y ahora voy a empezar a desempacarlas. Es una carta y está escribiendo a la gente que ama. Nunca los conoció, pero los ama. Quiere ayudarles, así que lo verás de forma más sutil y de forma más explícita. Y permítanme darles esto, porque creo que para que tengan una comprensión de qué tipo de temas debo esperar ver a medida que caminamos a través del libro de Romanos, ¿de acuerdo? Así que aquí están, escríbelos en tu diario si quieres. Y el número 1 es el Evangelio. Vamos a hablar de eso extensamente hoy. El Evangelio es lo primero y más importante. Número 2, tal vez sorprendente para algunos de ustedes, es la unidad de la iglesia. Y el número 3 es la misión, un celo para que otras personas escuchen las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Pablo quiere que el pueblo de Roma le ayude a emprender su viaje a España, pero también quiere ayudarles a apasionarse por la misión a la que Dios ha llamado a todos los cristianos. Pero en realidad es este centro, la unidad de la iglesia, lo que te estarás preguntando, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde encaja? Y para entender eso, ¿por qué Pablo habla de eso? Permítanme darles una breve historia de la iglesia en Roma. Quizá les resulte interesante, pero creo que les será útil conocer estos antecedentes. Así que en el tiempo de Pablo, o años antes de que Pablo escribiera esta carta, alrededor del año de nuestro Señor, correcto, Anno Domini AD, en el año de nuestro Señor, había un emperador antes del conocido emperador Nerón. Su nombre era Claudio. Puedes leer sobre esto en el capítulo de los Hechos de la Biblia. Claudio, debido a oír que había habido algún tipo de instigación por parte de un hombre llamado Crestus, que la mayoría de los estudiosos creen que es Cristo, expulsó a todos los judíos de Roma. Entendió que era una secta judía. Y entonces pensó, bueno, no quiero estar analizando eso, así que judíos, váyanse. Así que todos los judíos tenían que irse, ¿de acuerdo? Así que se van y se van. Pero la iglesia anterior había sido construida principalmente en Roma, había sido construida por judíos. Así que tal vez usted recordará en Hechos capítulo 7, un hombre llamado Esteban es el primer mártir del cristianismo y es martirizado, apedreado hasta la muerte. Hablamos de eso la semana pasada. Y esto causa lo que se llama la diáspora o la dispersión de los cristianos por todo el imperio romano. Así que sin duda hubo algunos que dejaron Jerusalén, se abrieron camino, mercaderes y otros. Se abrieron camino, compartieron el evangelio y estos eran principalmente judíos a los que les habló. Regresaron y plantaron, si se quiere, sin Pablo, plantaron una iglesia en Roma. Así que los primeros líderes dentro de la iglesia romana habrían sido líderes judíos. Bueno, ahora llega este edicto de Claudio diciendo, salgan, ya no pueden estar en Roma. Y mientras tanto, habían reunido a algunos gentiles, o escucharán que se refieren a ellos como griegos, conversos. Y ahora los griegos tienen que ser los que asuman el liderazgo. Y esto dura unos 4 años antes de que Claudio muera. El emperador Nerón decide que no va a mantener ese edicto en vigor y los judíos empiezan a regresar. Pablo escribe la carta a los romanos en algún lugar alrededor del año. Así que unos pocos años después de que todos habían regresado a Roma, y usted puede imaginar, ahora los judíos han regresado y están diciendo, hey, espera un minuto, solíamos estar a cargo en esta iglesia, ahora los griegos están a cargo y eso va a crear algunas fricciones. Así que Pablo va a abordar esto de muchas maneras diferentes y hablar de cómo debe ser, cómo debemos ver a los judíos y los griegos. Mira abajo en el capítulo 1, verso 16 y 17, donde Pablo dice que el evangelio va a venir a los judíos primero y también a los griegos. Y vas a ver este tipo de intercambio sucediendo a lo largo, ¿verdad?
Así que eso es una especie de trasfondo de lo que está pasando y por qué vemos. Así que verán el Evangelio, lo verán claramente, verán cosas sobre la unidad de la iglesia y verán cosas sobre la misión. Pablo está preocupado por esto, ¿verdad? Porque él quiere alcanzar a España y él quiere que ellos sean una iglesia que esté unida y que los envíe y se apasionen por la misión de evangelismo que Dios les ha dado a ellos también. Ahora, esto es parte de lo que quiero que escuches. Es que cuando lean libros como Romanos, al comenzar este viaje juntos por esta montaña, cierto, lo que quiero que escuchen es que Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, en realidad todos los escritores de las Escrituras, no están escribiendo al azar. Una introducción como la que vamos a ver en los versículos del 1 al 7 no son simplemente sutilezas. Tengo que sacar las cosas bonitas del camino para llegar a la carne. Lo que quiero que veas es que tienen un punto, tienen un propósito, tienen un objetivo, hay una trayectoria. Él sabe exactamente lo que está haciendo y por eso va a empezar a introducir estos temas. Ahora, digamos lo que Pedro dijo sobre Pablo. A veces Pablo es difícil de entender, ¿no es así? ¿Verdad? Bien, quiero decir, miren los versículos del 1 al 7 solo en sus Biblias. Probablemente notarán que en inglés todo eso es una oración, ¿verdad? 7 versículos, una frase. Si usted es un profesor de inglés, usted tendría un apogeo. Habría tinta roja derramada por todas partes. Paul, vamos, pon un punto en algún lado, ¿sí? Dame una nueva mayúscula. Ayuda a que esto sea más conciso de lo que es ahora. Quiero entender lo que dices, pero Paul no hace eso. Él no va a seguir esas convenciones, pero eso no significa que él está simplemente montando la corriente de la conciencia y diciendo cualquier cosa que quiera decir. Tiene un punto, tiene un propósito. Y escúchame, Foothill, las introducciones de libros como Romanos nunca son solo introducciones. No son meras sutilezas. No se trata de sacar las cosas educadas del camino. Cada palabra tiene un significado, ¿de acuerdo? Y así vas a empezar a ver. Los temas del Evangelio. De unidad de la iglesia y misión. Ahora hablemos muy rápido. ¿Cómo se relacionan estos tres entre sí? Si estos son los grandes temas del Evangelio, la unidad y la misión, ¿cómo vemos realmente, cómo ve Pablo que estas cosas están vinculadas entre sí? Permítanme mostrarles un par de diagramas que creo que les ayudarán. El primero indica que ambas cosas son fruto del Evangelio, ¿verdad? La unidad de la iglesia es un fruto del Evangelio. Y decimos esto todo el tiempo. Lo que nos une, iglesia, no es que compartimos la política aquí, y no es que compartimos etnias, y no es que compartimos todos los mismos. Ya sabes, tenemos todos los mismos gustos y disgustos. Lo que compartimos es el Evangelio. Y la Biblia va a decir que una de las marcas del verdadero cristianismo es que el pueblo de Dios estará unido en el amor, ¿verdad? Así que es un fruto del Evangelio. Pero también lo es la misión, por supuesto, ¿verdad? Es decir, no tenemos una misión sin el Evangelio. No tenemos una misión sin las buenas nuevas sobre Jesucristo. Así que esta es una manera de verlo, que estos dos son fruto, pero hay otra manera de verlo y va a ser esta. El Evangelio producirá la unidad de la iglesia, que producirá la misión, si se quiere, o la evangelización. Esto es a lo que Jesús se refiere en el capítulo 13 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Lo que pasa es que tenemos resultados de seguir a Jesús en amarnos los unos a los otros, la unidad de la iglesia, que resulta en que otros vean que somos discípulos y les abre el apetito, así que ahora están listos para recibir el Evangelio. Entonces, ¿ves cómo va esto? Así que uno lleva al otro, lleva al otro. Esto es lo que quiero que hagas. Solo quiero que escuches y estés atento y que te des cuenta de que estos tres temas van a estar salpicados a lo largo de Romanos de varias maneras. Pablo no es lineal. Pablo no va a ir. Déjame hablar primero de esto. Él va a moverse alrededor y hacia atrás y adelante y dentro y fuera de estas cosas. Y solo tenemos que ser conscientes de lo que está haciendo. Pero lo primero que tienes que ver es que todo fluye del Evangelio. Todo comienza ahí. Muy bien, así que vamos a pasar por el versículo 4 hoy, ser realmente agresivos, pero quiero que escuchen los versículos del 1 al 7, ¿de acuerdo? Así que abran sus Biblias, abran su aplicación de la Biblia y vayan al capítulo 1 de Romanos. Y vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Y así como Pablo va en esta primera parte del capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo,
que desciende de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para llevar la obediencia de la fe por amor de su nombre entre todas las naciones. También a vosotros, llamados a ser de Cristo Jesús, a todos los romanos amados por Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la de Dios. Ahora bien, el Evangelio es lo más importante. La semana pasada pasamos por el versículo 1 y yo dije, oye, voy a regresar a esto la próxima semana, y entonces realmente quiero regresar y quiero que veas en el versículo 1 que justo al principio de la lista de Pablo, él va a decir, soy un siervo, soy llamado a ser un apóstol, pero ¿qué debo hacer? Debo salir y proclamar el Evangelio de Dios. Eso es lo que dice, y el Evangelio es lo más importante. Pablo está súper ansioso, vamos a descubrirlo en unos pocos versos, de predicar el Evangelio en Roma a los cristianos. Bien, ahora eso puede sonarte raro. Pablo dice que el Evangelio no es solo para la gente fuera de Cristo. El Evangelio es para los que estamos en Cristo. Necesitamos escucharlo una y otra vez. Así que ahora lo que quiero hacer es realmente, solo el resto de nuestro tiempo, hablar sobre el Evangelio de la forma en que Pablo habla de él, en el versículo, el final del versículo 1, todo el camino hasta el final del versículo 4, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver esto juntos. Y lo primero que quiero que veas es el origen del Evangelio. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? ¿Quién es el que ideó el Evangelio? Miren el versículo 1, cuando Pablo dice que me apartó para proclamar el Evangelio de Dios. Ahí está. Es el Evangelio de Dios. Le pertenece a Él. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Si has estado por aquí, puede que lo sepas. Y si no, no pasa nada. Evangelio es simplemente una palabra que significa buenas noticias. Si tienes una Biblia antigua como la King James u otras, a veces la llaman buenas nuevas, que por cierto me encanta. Me encanta. Porque me encanta el hecho de que la palabra alegre está ahí. Y me encanta la palabra que te hace pensar en la felicidad. Y te hace, esto es exactamente, sí, bueno. Hay muchas cosas que podríamos llamar buenas noticias. Pero de alguna manera creo que esa palabra casi se ha convertido en ruido blanco para nosotros. Y tal vez tenemos que empezar a pensar de nuevo. Son buenas noticias, puede que les suene antiguo, pero es hermoso que Dios tenga esta buena noticia que dar a su pueblo. Ahora, ¿de dónde viene? Pablo dice que es el Evangelio de Dios. En otras palabras, ningún hombre inventó esto. Pablo no es el originador de esto. No viene de él. Él no se sentó y pensó, oh, yo conozco el Evangelio. Llamaremos a esto buenas nuevas o alegres nuevas, o esto es de lo que se trata. Ningún ser humano, de hecho, ninguna religión humana jamás vendría con el Evangelio, y sé que eso es verdad porque es verdad. Miren todas las religiones del mundo, todas, mormonismo, hinduismo, el Islam, judaísmo aparte de Cristo. Las grandes del mundo, ninguna de ellas tiene el Evangelio. Ninguna religión llegará a este lugar. ¿Qué dice cada religión? Todas las religiones del mundo tienen alguna versión de esto. Dios está allá arriba, tú estás aquí abajo. Tienes que de alguna manera, a través de tus buenas obras y esfuerzos, subir la escalera para llegar a Dios. Y esa es tu meta como ser humano. Si vas a estar bien con Dios y si vas a tener alguna esperanza del cielo o alguna esperanza de la vida después de la muerte o la vida eterna o lo que sea o el nirvana, es mejor que hagas las cosas exactamente bien para llegar hasta Él. Solo el cristianismo dice que no hay manera. Nunca puede ser lo suficientemente perfecto. Nadie es justo, ni siquiera uno. No hay una sola persona que pueda tener el tipo de currículum espiritual que Dios aceptará y dirá, lo hiciste, lo hiciste. Entonces, ¿qué hace Dios? Las buenas noticias, las buenas nuevas, o Dios mira hacia abajo y dice, tú no puedes subir aquí, así que voy a bajar a ti y voy a traerte estas noticias de que tus pecados pueden ser perdonados y puedes ser puesto en una relación correcta conmigo y mi justicia, la justicia de mi Hijo, puede ser imputada y dada a ti. Puedes tener una justicia ajena, puedes tener una justicia fuera de ti mismo y a través de eso, a través de la fe en eso, puedes ser hecho justo conmigo. Nadie jamás pensó en eso. Eso es de origen divino, solo de Dios. Es el Evangelio de Dios. Cuando la gente crea una religión, nunca tiene el Evangelio, nunca. Nadie pensaría en esto. Así que no es de extrañar. Si esto viene de Dios, si este es el mensaje de Dios, si esta es su noticia, sus buenas nuevas para el mundo, no es de extrañar que Pablo va a decir. En el capítulo 1, versículos 16 y 17,
que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Cuando Dios habla, se crean mundos. Cuando Dios habla, los seres humanos son recreados. ¿Entiendes esto? Así habla la Biblia. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. Dios habla y la luna y las estrellas y los soles salen que no estaban allí antes. Dios habla y llama a la existencia aquellas cosas que antes no existían. Dios habla y toma una vida que dice, hombre, he arruinado esto, y Dios te hace una nueva creación. Así de poderoso es el Evangelio, el cual, por cierto, es la razón por la cual la gente debe escuchar el Evangelio. Vas a ver esto en el capítulo 10. No hay nadie que se haga cristiano fuera de él. Así que recuerden, hace unas semanas hablamos de cómo queremos quitar todo el misterio de cómo hablo con mis amigos, ¿saben? Y dijimos, hombre, no empieces a pensar ahí. Solo empieza con tener buenas conversaciones y luego veamos si podemos convertirlas en conversaciones de Dios y luego finalmente llegar a conversaciones del Evangelio. Ahora, y eso es exactamente correcto, creo que así lo hizo Jesús. Creo que eso es lo que debemos hacer, pero debemos llegar al Evangelio. Si no oyen el Evangelio, no se salvarán. Una de las cosas que deberías estar orando por tu uno más, una de las cosas que deberíamos estar orando cuando nos detenemos, y puedo, déjanos solo unos momentos y oramos por la gente, es que deberíamos estar diciendo, Señor, de alguna manera, ya sea a través de mí o de alguien más, rezo para que escuchen el Evangelio. Porque si no escuchan el Evangelio, no se salvarán. Es la idea de Dios. Dios tiene un mensaje, es el Evangelio de Dios. Ese es su origen. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que quiero que veas la historia del Evangelio. Y con esto quiero decir de dónde vino. No quiero decir de quién vino, sino de dónde. Saben, hay una historia más antigua en esto. Y esto es lo que Pablo va a decir en el versículo 2. ¿Ves eso? Él dice lo que prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Bien, esa es la manera abreviada de Pablo, los profetas en las Sagradas Escrituras, de referirse a su Antiguo Testamento. Así que lo que tenemos antes de Mateo, todo el camino de regreso al Génesis, es Pablo refiriéndose a eso cuando dice a través de los profetas en las Sagradas Escrituras. Esa es la historia del Evangelio. La historia del Evangelio no comienza con el Nuevo Testamento, no comienza con Pablo, no comienza con los apóstoles, ni siquiera comienza con Jesús. Empieza con Dios. Es tan antiguo como Dios y comienza en el Antiguo Testamento, así que piensa en esto. El Antiguo Testamento es la raíz de la cual el Nuevo Testamento es el fruto. El Antiguo Testamento es la semilla, el Nuevo Testamento es la flor, el Antiguo Testamento es la oruga, el Nuevo Testamento es la mariposa. Podemos hablar de esto de muchas maneras. Es una buena noticia, pero no es una noticia nueva. ¿Me siguen? Así que Pablo está diciendo que esto no es nuevo, lo que estoy compartiendo contigo no es nuevo, es tan viejo como Dios, es tan viejo como el Antiguo Testamento. Y lo que esto significa es que todo el Antiguo Testamento apunta al Evangelio, todo apunta a alguien. Veremos esto en un momento. Jesús aparece, tal vez recuerdes en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas y de otras maneras, y dice después de haber resucitado de entre los muertos. Jesús está en el camino. Dice que en un momento se aparece a 2 discípulos. Ellos no saben que es Jesús. Él como que se esconde en términos de su aparición a ellos, pero camina por el camino. Y luego dice, hey, ¿de qué están hablando? Y ellos le dicen, bueno, estamos un poco desconcertados. Hay un hombre que acaba de morir en Jerusalén. Fue crucificado. Pensábamos que era el Mesías. Pensamos que era el Cristo, el ungido. Y Jesús dice, oh tontos y lentos para creer, ¿no sabíais que el Cristo debía sufrir y morir como acabáis de verle hacer en Jerusalén? Y luego dice esto al principio con Moisés y los profetas, básicamente desempacó todo el Antiguo Testamento y les mostró que eso era a lo que todo apuntaba. Así que esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que todo esto fue prometido por el Antiguo Testamento. Todo esto es algo que ha regresado, así que cuando vuelvo y leo Levítico, Jesús es la sangre de la expiación. Cuando leo sobre el cordero del sacrificio, Jesús es el cordero del sacrificio. Cuando abro a Josué y veo el nombre Josué, que significa Salvador, salvar a su pueblo, miro y digo, Jesús es, como solía decir Tim Keller, el verdadero y mejor Josué. Jesús es el Hijo del Hombre en el capítulo 7 de Daniel. Jesús es el siervo sufriente en Isaías 53. Jesús es el rey justo que vemos en Reyes y Crónicas y esperanza durante un mes. Danos un rey que reine en justicia. Él es la esperanza para uno. Él es el que prueba todo esto. Así que esta es la razón, por cierto, que cuando leas el libro de los Hechos y otros lugares, vas a ver que uno de los planes de Pablo y su estrategia era que cuando él iba a una nueva ciudad, lo primero que Pablo hacía era buscar una sinagoga judía. ¿Por qué?
porque él sabía que podía abrir el Antiguo Testamento y dice que él iría a las sinagogas y razonaría con ellos desde las Escrituras. Comenzaría allí. Déjame mostrarte por qué las Escrituras apuntan a este llamado Jesús. Él escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15 y dice que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. Cristo fue resucitado, él señala hacia atrás de acuerdo a las Escrituras. Todo lo que hace apunta a esto. Ahora de nuevo, Pablo está escribiendo a los cristianos. Está escribiendo a personas que dicen que creen en estas cosas. ¿Por qué necesita decirles esto? Bueno, se me ocurren un par de razones. Por la misma razón que yo les diría esto, porque no sé, no puedo mirar en sus corazones y no sé en esta sala quién es realmente cristiano y quién no lo es. Simplemente no lo sabemos. Y entonces Pablo va a decir, no voy a dejar nada de esto al azar. Voy a hablar de esto y desempacar esto frente a todos. Esa es una razón ciertamente para convertir a la gente perdida. Pero hay otra razón. Y creo que especialmente para nosotros como cristianos del siglo XXI, tendemos a mirar hacia atrás en nuestro Antiguo Testamento y decir, oh sí, bueno, Números, Levítico, déjame salir de esto, ¿verdad? Tengo que llegar a Mateo, tengo que llegar a los Evangelios, tengo que llegar al Nuevo Testamento donde empieza a tener sentido. Pablo está diciendo, wow, que hay una forma de leer el Antiguo Testamento. Sé que todo apunta a Jesús. Por cierto, llamamos a esto teología bíblica. Damos una clase sobre esto si te interesa, que te ayuda a hacer conexiones entre, que te ayuda a ver que realmente no es Antiguo y Nuevo Testamento, es realmente una larga historia, que todo apunta a Jesús. Esto es lo que Él está haciendo. ¿Qué vemos ahora? Vemos que en Cristo, que todos los 66 libros de esta Biblia que tienes en tu mano desempacan el Evangelio, prometen y cumplen el Evangelio. Así que hay promesa, hay cumplimiento. Puede que hayas oído estas palabras, un tipo. David es un tipo de Cristo. Jesús es el antitipo, es decir, Él es su cumplimiento, no A-N-T-I, sino A-N-T-I tipo. O que el Antiguo Testamento es la sombra, la sustancia es Cristo, va a decir Pablo, que el Antiguo Testamento, las cosas estaban ocultas en el Nuevo Testamento, ahora se revelan. En el Antiguo Testamento las cosas eran misteriosas, ahora han sido reveladas. Verás este tipo de lenguaje una y otra vez en tu Biblia. Todo apunta a Jesús. Todo. Él lo prometió. Esa es la historia del Evangelio, ¿de acuerdo? Así que puedes ir y leer tu Antiguo Testamento y es emocionante. Leerlo y decir, Jesús está aquí. David y Goliat se trata de Jesús, no de cómo puedes matar a tus gigantes, ¿verdad? Quiero decir, una y otra vez podemos hablar de esto. Este es un lugar donde vas a ver que la Biblia comienza a cobrar vida a medida que te das cuenta de que Jesús es el prometido del Antiguo Testamento. Ahora, lleguemos a esto, los evangelios. Está el origen de los evangelios, la historia de los evangelios, pero luego mira la sustancia de los evangelios. ¿De qué se trata? Ahora mira esto, mira el versículo 1 conmigo. Y vamos a leerlo sin el versículo 2. No porque el versículo 2 no sea importante, porque quiero que escuchen la lógica de Pablo aquí. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, concerniente a su Hijo. ¿Ves lo que acabo de hacer? ¿Ves lo que acaba de hacer? El verso 2 es una especie de paréntesis, pero él está diciendo, ¿de qué se trata el evangelio con respecto a su Hijo? El evangelio es todo acerca de Jesús. ¿Verdad? Esto es a lo que todo apunta. Ahora bien, algunos de ustedes, y no sé quiénes son, algunos de ustedes en esta sala tal vez se han resistido al cristianismo. No quieren tener nada que ver con el cristianismo porque han visto una religión tal vez exhibida o han escuchado algo. Y para ustedes lo que el cristianismo es un montón de reglas y cosas que hacer y cosas que no hacer. Y tengo que hacer esto y no puedo hacer aquello, ¿verdad? Y tienes todas estas cosas que se aferran a lo que tú entiendes que es y dices, no quiero ser parte de eso. Entonces aquí está Pablo diciendo que la sustancia del evangelio, la cosa de la que se trata es Jesús, punto. Ahora hay muchas ramificaciones de eso, hay muchas consecuencias de eso, pero comienza ahí. Juan Calvino dice que todo el evangelio está contenido en Cristo. Así que escucha, la pregunta fundamental, la pregunta que debes responder antes de mirar cualquier otra cosa es ¿quién es Jesús? Punto. Esta es la pregunta más básica, radical y fundamental que debes preguntar y responder. John Stott fue un maravilloso predicador y erudito y escribió un libro hace décadas llamado Cristianismo Básico. Si no lo tienes, deberías tenerlo en tu estantería. Y escuchen lo que dice. Él dice esto, la persona.
y la obra de Cristo. Y son la roca sobre la que se construye la religión cristiana. Si Él no es quien dijo ser, y si no hizo lo que dijo que había venido a hacer, los cimientos están minados, toda la superestructura se derrumbará. Si quitas a Cristo del cristianismo, lo destripas. Prácticamente no queda nada. Cristo es el centro del cristianismo, todo lo demás es la circunferencia. Bien, esa es la sustancia. ¿Ves esto? Esta es la pregunta. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué crees acerca de Jesús? Ahora Pablo va a decir, de acuerdo, así que es acerca de su Hijo, el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo. Y ahora Pablo nos va a decir más acerca de ese Hijo. Así que sigue leyendo acerca de su Hijo, que era descendiente de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, eso es un bocado, no es, ¿no? Pero quiero que veas lo que Pablo va a hacer aquí. Pablo va a decir, quiero decirles más acerca de Jesús. Y de nuevo recuerden, esto es solo una obertura, esto es solo un adelanto, esto es solo temas que estás empezando a oír, que vamos a ver aún más en su totalidad cuando entremos en esta carta. Pablo está diciendo, aquí y ahora, déjenme darles un bosquejo de Jesús y observen cómo lo hace. Va a poner las cosas en paralelo y ver si puedes verlo. Nos da 3 paralelos aquí. Quiero señalarles esto sobre Jesús. Lo primero que quiero que notes es que le da 2 títulos. ¿De acuerdo? Era descendiente de David. Declarado Hijo de Dios. Así que Hijo de David, descendiente de David. La manera más simple en que podemos hablar de eso, y hablaremos de descendiente aquí en un momento, pero la manera más simple en que podemos hablar de eso es que él está diciendo que es Hijo de David y que es Hijo de Dios, ¿correcto? Así que viene de la línea de David. Y creo que lo que Pablo quiere decir aquí es que Jesús era humano, como realmente en la carne, humano, y Jesús era divino. Es decir, es el Hijo divino de Dios. Esto es lo que creemos acerca de Jesús. Creemos que existe eternamente en 2 naturalezas. Él es completamente Dios y completamente hombre para siempre, ¿de acuerdo? Y esto va a ser importante en un momento. Pero quiero que veas, Jesús nace en una persona real, en un tiempo real, en una familia real. Él es descendiente de David. Él realmente salió del canal de parto de una mujer. ¿De acuerdo? La iglesia primitiva. Cuando solían usar un término Theotokos, que literalmente significa Madre de Dios, que no era originalmente una oración de los católicos romanos. Eso era literalmente para decir de la manera más gráfica que podían decir, Él realmente es humano. Él realmente nació. ¿Cierto? Así que esto es, Él es tan humano como tú y yo, y sin embargo es plenamente Dios, es plenamente hombre, ¿verdad? Esa es la idea detrás del Hijo de David, Hijo de Dios. Así que esos son los 2 títulos, pero fíjense también en 2 calificativos. Dais que desciende de David según la carne. Declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad, ¿de acuerdo? Así que estos 2 paralelos. Bien, ¿a dónde quiere llegar Pablo? Bueno, otra vez. No creo que aquí, ahora no creo que esté hablando necesariamente de estas 2 naturalezas. Creo que está hablando de las 2 etapas de la existencia de Cristo, si puedo decirlo así. No quiero decir, déjame asegurarme de que escuchas lo que estoy diciendo. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él era el Hijo de Dios en la debilidad, la fragilidad, en la carne, ¿verdad? Cuando ascendió, fue glorificado, fue exaltado a la diestra de Dios. Era el Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos, por lo que ahora se sienta en gobierna y reina. Así que uno se refiere a su debilidad y fragilidad en la humanidad. El otro está hablando de su autoridad, santidad y quién es ahora. De alguna manera, esto es de lo que habla Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Cuando habla de ese gran himno a Cristo, aunque era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Recuerden esto en Filipenses 2 del 5 al 11. Así que ahí está, humilde, manso, ¿verdad? Frágil en humanidad. Pero luego continúa diciendo, pero luego Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, el Padre. Toda rodilla, cielo y tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Ahí está su exaltación. Así que en esto tiene su humillación. Exaltación, ¿de acuerdo? Creo que eso es lo que sucede cuando habla de que era hijo de David, hijo de Dios, según la carne, según el Espíritu de Santidad. Pero ahora realmente creo que el verdadero punto de fricción viene cuando nos da estas 2 acciones, que era descendiente
y fue declarado, ¿de acuerdo? Descendiente de David, declarado hijo de Dios. Ahora la parte descendiente es la parte fácil. Descendiente de David, como dijimos, solo significa que nació en la línea de David. Así que los judíos podrían escuchar esto y decir, oh, así que si creo o no, al menos si realmente vino de la línea de David, al menos tiene el pedigrí para ser el Mesías. El Mesías debe estar en la línea de David. Así que, de acuerdo, compruébalo. Así que tenemos la calificación humana. Así que la parte descendiente es la fácil. Estas dos acciones, Jesús descendió, pero noten esto, es declarado ser el Hijo de Dios. Ahora eso es. Tenemos que tener cuidado aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. ¿Está diciendo Pablo que Jesús no era Hijo de Dios hasta la resurrección? ¿Que en realidad no heredó ese título o se convirtió en el Hijo de Dios hasta ese momento? Y la respuesta es, déjame decirlo tan fuerte como pueda. No. Eso es herejía. ¿De acuerdo? Eso es algo sobre lo que se luchó en la iglesia primitiva, de hecho. Tal vez si usted es un nerd teológica, supongo, y usted sabe acerca de algunas de estas cosas que sucedieron, había un hombre llamado Arrio. Él es el fundador de lo que se llama arrianismo. No lo confundas con la nación ariana. Arrianismo, Arrio enseñó esto. Enseñó, hay un dicho que se le atribuye, que hubo un tiempo en que Cristo no estaba. En otras palabras, Cristo no preexistía. Cristo fue creado, era un ser creado, y Cristo no se convirtió en el Hijo de Dios hasta después de su resurrección. Se podría decir que esa fue su coronación como Hijo de Dios. De hecho, él enseñó algo llamado adopcionismo. Y el adopcionismo enseña esto, que Jesucristo no se convirtió en el Hijo de Dios hasta que demostró ser digno y entonces Dios lo adopta como su Hijo. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Por cierto, Arrio fue refutado. Si algunos de ustedes conocen estos concilios, habrán oído hablar de los concilios de la iglesia primitiva, Calcedonia y otros. Hubo un concilio en Nicea convocado por Constantinopla o convocado en Constantinopla por el emperador Constantino. Y allí realmente lucharon por esta verdad. Y tienes lo que se llama el credo de Nicea. De ahí es de donde viene. El credo niceno refuta el adopcionismo, refuta el hecho de que Jesús de alguna manera no era hijo. Hubo un tiempo en que fue creado y todo eso. Bueno, de eso se trata. Bien, pero fíjense, miren lo que dice con mucho cuidado. Mira el versículo 4. Dice, no dice simplemente que fue declarado hijo de Dios. Pero fíjate que dice, fue declarado hijo de Dios. ¿Qué? En poder. Eso es lo que debe estar en neón. Eso es lo que debes enfatizar cuando dices esa frase. Porque el punto no es el momento en que se convirtió en hijo, sino el anuncio y lo poderoso que fue. La resurrección anunció al mundo que Jesucristo ya no es el Hijo de Dios en debilidad. Ahora es el Hijo de Dios en poder. Ahora, por cierto, por eso iglesia, por eso cristianos somos gente de resurrección. Creemos en la resurrección. Vemos eso como la prueba de todas las afirmaciones de Cristo. Vean, déjenme decirlo de esta manera. Si fuera posible que un arqueólogo fuera a Jerusalén y encuentra lo que es la cámara funeraria de Jesús. Y en esa cámara él encuentra huesos y ellos prueban esos huesos. Y digamos que a través de la ciencia fueran capaces de decirnos de manera absolutamente concluyente que estos son los huesos de Jesús. Este es su ADN. Este es él. Si fueran capaces de hacer eso, deberíamos disolvernos. Nunca deberíamos volver a unirnos. Nuestra religión es inútil. O seguimos en nuestros pecados. Es estúpido y patético lo que estamos haciendo ahora hablando de esto. Todos deberíamos, como dice Pablo, comer, beber y estar alegres porque mañana moriremos. De hecho, él dice esto, somos de todas las personas más dignos de lástima. Si a eso servimos, no doblamos la rodilla ante un Mesías muerto. No damos nuestra lealtad a alguien cuyos huesos podríamos sostener en nuestras manos. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y hay tanto que podríamos decir sobre esto. Y Pablo va a decir,
se me apareció a mí, se le apareció a 500, se apareció a todos los apóstoles. Hay todos estos testigos oculares corriendo ahora mismo que podrían decir, vimos al Señor resucitado, lo vimos y esto es lo que impulsó el gran avance del Evangelio que llegó hasta Roma y dio la vuelta al mundo porque servimos a un Mesías que ha resucitado de entre los muertos. Tenemos a uno cuyos huesos no se pueden encontrar, que es aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es a quien servimos. Somos gente de resurrección. Y por eso Pablo va a decir, esto es lo que lo declaró ser el Hijo de Dios en poder. Su resurrección de entre los muertos. Esto es Dios gritando al mundo. Así que cuando Dios dice, déjame mostrarte a mi divino, perfecto Hijo, el que ha existido eternamente, este es Él. Y el mundo, o tú dices, demuéstralo. Esto es lo que Dios, su respuesta a ustedes, va a buscar en su maletín, en las cortes de opinión pública, y va a sacar la prueba a uno y va a decir, esto es todo lo que tengo. Es la resurrección de entre los muertos. Y si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, puedes ignorar todo lo que dijo. Pero si lo hizo, debes creerlo todo. Esta es su reivindicación. Este es su grito al mundo. Este es mi hijo en quien estoy complacido. No es de extrañar que Pablo lo termine. ¿Ven cómo termina en el versículo 4? Jesucristo nuestro Señor. Ahora piensa si te dijera cada palabra. Jesús es su nombre. En realidad es su nombre, Jesús. Cristo, Él es el Mesías, el ungido. Señor, Él es el Maestro. Nuestro. Él es el Señor de todo aquel que dice, yo creo esto. Yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esto es solo una obertura. Esto es solo Pablo dándonos una muestra de lo que vendrá. La composición completa vendrá después. Lo que vamos a escuchar y lo que hemos escuchado es solo el Evangelio. Es bueno, son buenas nuevas. Es todo sobre Jesús. Es sobre aquel ante quien toda la historia humana se inclinará finalmente. Es aquel ante quien toda rodilla en el cielo y en la tierra se doblará, incluso la tuya. Todos algún día Jesús regresará y todos se inclinarán ante Él. Y tal vez pienses en Dios como un tirano enfadado. Lo que quiero que oigas es que Dios es el autor de esto. Dios es el que trae el Evangelio. Dios es el que trae la feliz noticia de que puedes ser corregido y no tienes que ser el recipiente de su ira. No tienes que escalar la montaña para tratar de complacerlo y apaciguarlo. Él ha bajado a ti en Jesucristo y está listo para recibir a todos los que quieran creer. Y es por eso que Juan, al final de su evangelio, en Juan capítulo 20, versículo 21, escribo estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo. No para que crean que aquí están todas las reglas que deben seguir, sino para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo puedes tener vida en su nombre. Ahora déjame advertirte. Decir que creo en Jesús de la forma en que Juan escribe en Juan capítulo 20, la forma en que Pablo está hablando, cuando habla de elevar a este Cristo por encima de ti y decir Jesucristo nuestro Señor, eso nunca puede ser. Una declaración simplista y sin sentido de que sí, Jesucristo es mi Señor. Si Jesucristo es tu Señor, harás todo para obedecerle. Doblarás tu rodilla ante Él y dirás, mi vida no es mía, he sido comprado por un precio. Tú eres mi Señor, eres mi Maestro. Y como Pablo dijo en el verso 1, soy tu siervo, soy tu esclavo y cumpliré tus órdenes. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, que ascendió de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor, oremos. Padre, gracias. Gracias, Padre. Jesús, por descender de David. Eres plenamente hombre. Fuiste declarado Hijo de Dios con poder que Dios gritó al mundo. Sus buenas y alegres nuevas que hay
una resurrección, que hay pecados que pueden ser expiados, que podemos ser reconciliados con Dios a través de la fe en Jesús, que todo lo que Jesús dijo de sí mismo es verdad. Dios, rezo por mis amigos en esta sala. Rezo por los cristianos, Señor. Rezo por aquellos que hoy necesitan escuchar de nuevo que cuando parece que hay fuerzas tan poderosas más allá de nuestra capacidad, Dios, oigamos que Jesucristo es Señor de todo. No hay un centímetro cuadrado en todo el universo del que Cristo no diga mío. Ese es el Dios al que servimos. Pero Dios, hay otros en esta sala tal vez. Están lejos de ti. Nunca han puesto su fe en Jesús. Para ellos, o el cristianismo es solo una de las otras religiones de este mundo, que dice que tienes que hacer esto y esto y esto para que Dios te ame. Dios, que ellos escuchen. Por fin, que lo que deben hacer ante todo es creer en Jesús, que es el Dios hombre que ha venido a salvar y rescatar. Él es la encarnación de las buenas nuevas de Dios, que dirá a un mundo perdido: nunca llegarás hasta mí, así que bajaré hasta ti. Y tú desciendes en Jesús. Y Dios, esa puede ser la diferencia. Esa podría ser la diferencia para algunos en esta sala. Padre, te amamos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.